Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola, Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos con nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros seguimos recibiendo todas sus preguntas bíblicas continuamente a través de nuestro aplicativo, el aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Y permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia, donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas a través del texto y nosotros estamos respondiendo diariamente a cada una de esas preguntas. Y muchas veces la incluimos en el siguiente programa para amplificar la audiencia en el conocimiento de las preguntas y también en sus respuestas. Permíteme, el número es gratis por toda parte del mundo, y no te cuesta nada, simplemente envía el texto por WhatsApp. El número es 310 es 1-310-804-7733 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y es con gusto que nosotros las estamos recibiendo y respondiendo individualmente. Y para aquellos que no saben, este ministerio de enseñanza se está transmitiendo a través del canal Telenet. Canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y para el beneficio de nuestra audiencia en Cusco, Perú, permíteme compartirle ustedes que tenemos la iglesia cristiana de la gracia, donde queremos extenderle cordialmente una invitación para visitar la iglesia cristiana de la gracia, donde está nuestro pastor Ángel Puente La Vega, donde él está pastoreando la iglesia y él está exponiendo la palabra del Señor versículo por versículo, igualmente expositivamente. La iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en la ciudad de Cusco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Guanacapa. Garcilaso, Guanacapa, edificio 305 en el quinto piso. Es un edificio, ahí lo puede ver, de 6 pisos en blanco. La iglesia ocupa todo el quinto piso y gracias a Dios que hay ascensor. Amén. Y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y luego el culto principal a las 10:30 de la mañana, a las 10:30. Y note bien que todos los cultos comienzan a tiempo, y luego donde el pastor también está exponiendo la palabra del Señor, y ahí está la iglesia con los brazos abiertos para recibirlos, ¿ves? En el compañerismo de amor, juntamente con ellos también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y luego los miércoles tienen su culto, el culto de estudio bíblico y de oración, los miércoles a las 6 p.m. Para más información, comuníquese por favor en el número que acabo de compartir. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y la iglesia está ubicada en la calle 250 Town Creek Road. Ahí donde estamos nosotros, 250 Town Creek Road, y tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, una vez más, comuníquese directamente con nosotros a través del texto. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, y ahora por causa de las preguntas que siguen entrando, y para mí personalmente siempre es importante de mantener un diálogo con la audiencia, especialmente cuando están enviando sus preguntas bíblicas. Es importante de detenernos y responder a esas preguntas. Nadie pierde aquí. Y la cosa es que yo no siento la presión del tiempo, no estoy presenciando la presión del tiempo, que yo tengo que terminar algo así, tal, rápido. No.
La cosa es que nosotros debemos entrar más profundo y más amplio en la palabra del Señor y que nuestro entendimiento vaya creciendo y madurando con el propósito que vamos aplicando y modelando la palabra del Señor en nuestras vidas, donde podemos darle honra y gloria al Señor en representándolo aquí en esta tierra. Y a través de las preguntas, nosotros estamos todavía estudiando sobre Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. Repito, Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 al 6. Permíteme abrir la Biblia y vamos a ir a Romanos capítulo 7, por favor. Vamos ahí, en Romanos capítulo 7, del 1 al 6. Y note bien aquí. Y nuestra costumbre es de leerlo en dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, por favor. Vamos ahí, por favor, para asegurar que estamos todos juntos en la misma página, ¿no? En Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 6. Y luego, prepárense, por favor, y abre sus Biblias en 1 de Corintios, le estoy adelantando, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 para poder responder a las siguientes preguntas que encajan perfectamente bien dentro de esta enseñanza. Y note bien lo que él dice aquí en Romanos capítulo 1, versículos de 1 al 6. Y primeramente en la versión cristiana dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley y que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos al otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ahora mire bien, versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, este ha sido el énfasis en los últimos 5 o 6 programas hablando sobre la carne. En versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En la versión católica se lee de esta forma y dice así, versículo 1 al 6, dice: lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando entendidos en leyes, que solo mientras viva está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada, mientras vive, el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley y no es adúltera si se une a otro hombre. Y ya no es adúltera aquí. Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que no, a fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas activadas por la ley producían en nosotros frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podamos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley. Ahora note bien conmigo, por favor. Ahora, el tema para recapitular aquí, el asunto ha sido sobre hablando de la carne, ¿no? Y ahí ¿por qué tomamos tanto tiempo hablando sobre esto? Porque esta es la tremenda realidad nuestra. Esta es la realidad del ser humano. Esta es la realidad que muchos de nosotros tenemos que enfrentar. Y no importa si estamos dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, tenemos que luchar con esta cosa que se nombra la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa. La carne es el ser humano
que está a las solas, sin la dirección de la palabra del Señor, sin la dirección del Espíritu de Dios, sin la dirección del Padre Celestial en nuestras vidas. Y la carne siempre busca lo opuesto, lo contrario de lo que Dios dice. Esa es la tremenda realidad de todas nuestras vidas. Y para continuar con este tema, entraron una serie de preguntas que es mejor respondida a través del primer libro de Corintios. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Corintios, y para continuar, y vamos a vincular Romanos capítulo 7, el versículo 1 al 6, ahora con 1 Corintios capítulo 1, del versículo 3 del versículo 3, perdón, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. En la versión cristiana dice así, en versículo 1 al 4, 1 Corintios capítulo 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Ahora, Pablo aquí se dirige al pueblo. El pueblo está ya para esta época, para esta etapa en la iglesia, están divididas a través de los líderes, que yo pertenezco a fulano y a fulana y a fulano y a fulana y a fulana, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estaban viviendo debajo del dominio de la carne, donde se había permitido la división a manifestarse con tremendo efecto negativo. En la versión católica lo dice así, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a quienes poseen el Espíritu, sino como a gente inmadura, como a cristianos de edad infantil. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es señal de inmadurez, de que actúan como criterios puramente humanos. Pues cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo, no están procediendo solo a lo hermano, ¿ves? A lo humano. Ahora note bien. Aquí el tema que el apóstol Pablo le está dando, igualmente en el libro de los Romanos y ahora aquí en 1 de Corintios, es la carnalidad del ser humano. Y tenemos aquellos que son creyentes verdaderos y tienen que luchar con su ser, porque simplemente son inmaduros. Ellos recibieron al Señor Jesucristo, pero nunca se sometieron en aprender y a aplicar la palabra en sus vidas con el propósito de ser bien nutridos espiritualmente y crecer y fortalecerse y convertirse en hombres y mujeres que son maduros en la fe. Y luego tenemos el otro grupo de personas que no son creyentes, pero ellos andan igual, ¿no? Inmaduros en la palabra, pero maduros en el estado de pecaminoso. Ahora, habla de la carne o carnal. Está hablando del hombre natural. Y aquí el tremendo comentarista William Barclay señala aquí que hay dos palabras diferentes usadas en este pasaje para describir al hombre carnal. Y es ahí donde vamos a responder a las preguntas que entraron a través del libro de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, note bien lo que dice. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice esto, dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En Cristo. En la versión católica dice: por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a quienes poseen el Espíritu, sino como a gente inmadura, como cristianos en edad infantil. Ahora, yo creo que la versión católica es más clara todavía y está pintando, yo creo que sí, está pintando el cuadro muy, muy, muy bien.
que estamos hablando de gente que son ya grandes, pero sus preguntas son infantiles, que señala con toda claridad que son inmaduros. El énfasis aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, está en la segunda parte del versículo 1, sino como a canales, como a niños en Cristo. Ahora los corintios son llamados carnales, ¿no? Y aquí en griego es la palabra, tú sabes que el Nuevo Testamento fue traducido en español, del griego al español. Y note bien que en griego la palabra canales es la palabra sarkinois, que significa carne. Y aquí la terminación de la palabra sarkinois, ¿no? I-N-O-S, ¿no? Significa estar hecho de. Lo que Pablo está diciendo que los corintios eran seres humanos hechos de carne. Y su problema era que vivían todavía como si no fueran más que pura carne, ¿no? Una naturaleza carnal, pecaminosa. Todavía vivían en el nivel humano de la vida, ¿no? Nunca había ido más. Nunca habían ido más allá de los asuntos y las cosas materiales de esta vida. Actuaban como si este mundo fuera todo lo que había. El reino de Dios no existe, Dios no existe, los principios bíblicos no existen, la palabra de Dios no existe. Ellos actuaban como si nada de eso existía. Ahora, en ese mismo capítulo, y estamos hablando del versículo 1, ahora vamos al versículo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, en la versión cristiana dice, pero porque todavía sois canales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois canales y andáis como hombres. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 3, ya que siguen siendo inmaduros, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es señal de inmadurez y de que actúan con criterios puramente humanos, ¿no? Aquí ahora la segunda palabra canal que se encuentra aquí es la palabra sarkikoi en griego, ¿no? Y también se usa aquí, y la terminación ikos, ¿no? Significa ser caracterizado por. Y Pablo está diciendo que los corintios no solo fueron hechos de carne, sino que fueron caracterizados por ser dominados por la carne. Estaban permitiendo que la carne y sus pasiones cautivaran y controlaran su comportamiento. Vivían en el nivel de la carne dominado por ella. Y la palabra carne se usa para describir a dos hombres diferentes, ¿no? Uno, existe el hombre natural, o lo que nosotros hablamos en la teología, entre los teólogos y las iglesias, él es un hombre adámico, que está representado por lo que hizo Adán. Adán tenía en su presencia a Dios, pero él tomó la decisión de vivir como un hombre, como si Dios no estuviera presente. Ese es el hombre adámico. Muchas veces cuando tú escuchas esa frase, hombre natural, hombre carnal, hombre adámico, de eso es lo que está hablando, ¿no? Y segundo está el hombre carne o carnal. Ahora, hay una diferencia. El hombre carnal sigue la parte inferior de su naturaleza. Sigue los impulsos. Sigue los impulsos no regulados que son propensos al pecado y a centrar la atención en uno mismo. Vive una vida que se opone a Dios. En el libro de Romanos capítulo 4, por favor, abre su Biblia en Romanos capítulo 4. Mira bien. En el libro de Romanos capítulo 4, vamos a regresar ahí a Romanos. Y mira lo que él dice en versículo 14. En versículo 14. En Romanos capítulo 4, versículo 14 dice, en la versión cristiana dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En la versión católica dice así,
dice, ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. ¿Por qué? Porque viven en la carne. En ese mismo libro de Romanos capítulo 4, bajen hasta el versículo 18. Bajen hasta el versículo 18, dice esto, en Romanos capítulo 4, versículo 18 dice, en la versión cristiana dice, él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. En la versión católica lo dice así, Abraham creyó contra toda esperanza que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido, así será tu descendencia. Ahora, él, siendo carne, no otra palabra, ser humano, pero él creyó a Dios. Que es muy diferente siendo el hombre natural o adámico, siendo un ser humano, pero un ser humano dominado por sus pecados, dominado por todo lo opuesto de la palabra de Dios. Una vida carnal se refiere mucho más a que solo, a mucho más que solo pecados corporales o sexuales. Esto significa mucho más. Y esta es una de las preguntas. ¿Qué significa o qué se refiere a una vida carnal? Ahora, yo creo que permíteme ilustrarlo conforme a la palabra. Para asegurar que no estamos hablando de los sentimientos de Eddie Ildefonso, no estamos hablando de los pensamientos de Eddie Ildefonso, no estamos hablando de las emociones de Eddie Ildefonso, estamos hablando de qué dice la palabra. En el libro de Gálatas, capítulo 5, subamos el libro de Gálatas, por favor, a la mano derecha. En Gálatas, capítulo 5, mira lo que dice aquí, comenzando con versículo 19 hasta el 21. Yo creo que el apóstol Pablo lo aclara muy bien, lo dice en términos muy comprensibles para toda nuestra audiencia, ¿no? En la versión cristiana, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta versículo 21, escuche bien lo que dice. Dice, ahora bien, versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, borracheras, orgías y cosas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, mira bien, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. En la versión católica lo dice así, del versículo 19 hasta el 21, dice, en cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos. Por esa razón me encanta esta versión porque es más clara. Es más clara, dice, en cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos fornicación, impureza, desenfreno, él dice idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. A los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. Los pecados corporales y sexuales están incluidos, pero también los pecados del espíritu, como la codicia, eso es un pecado del espíritu. El pecado del egoísmo es un pecado del espíritu. El odio es un pecado del espíritu. El orgullo es un pecado del espíritu. La idolatría es un pecado del espíritu. Y ahora yo creo que nuestra audiencia es, yo estoy que convencido que la audiencia es inteligente. Yo no siento ninguna necesidad de pedir perdón, disculpa, que el pueblo no entiende. El pueblo sí entiende muy bien. El pueblo es inteligente.
Mira, también incluye esa parte del hombre que somete a una persona a un espíritu legal, esclavizante, un espíritu que la somete a rituales y ceremonias, a reglas y regulaciones. Y ahora, vamos a otro extremo. Del pecaminoso, los pecados que acabo de nombrar, y vamos a otro extremo, al legalismo el religioso legalista, que es moralista. Y ahora, lo que quiero decir con esto es que este es el grupo de personas que andan juzgando, criticando, condenando, porque la gente no vive a nivel de ellos. Ahora, permíteme, en Gálatas capítulo 3, escuche bien, vamos a quedar en ahí. Vamos en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Y nota este versículo porque este versículo es una pregunta. Es una pregunta que demanda una respuesta. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 3, en la versión cristiana dice, ¿tan insensatos sois? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Vais a terminar ahora por la carne? Mira, en la versión católica lo dice así, versículo 3. Son tan torpes, wow, son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminen ahora confiando en sus propias fuerzas. ¿En verdad? ¿En serio? En ese mismo libro, Gálatas capítulo 4, mira lo que dice en versículo 9. En Gálatas capítulo 4, versículo 9, en la versión cristiana dice, pero ahora que conocéis a Dios, os más bien que sois conocido por Dios. Mira la pregunta. ¿Cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a los cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Wow. En la versión cristiana, en la versión católica dice así. Pero ahora que han conocido a Dios, o mejor que Dios los ha conocido, ¿cómo vuelven a servir a esos insignificantes y miserables poderes? En pocas palabras, ¿no? El hombre carnal es un hombre que vive según la carne, como él quiere. Es un hombre que permite su naturaleza pecaminosa inferior, la peor parte de su ser, que influya y domine su vida. Eso es lo que él está haciendo. Él lo permite. No es que el diablo le torció el brazo, no porque el diablo le forzó la mano. No. Y tú sabes, Adán y Eva le echaron la culpa al diablo, ¿no? Mira, un momentito. Tú y yo no tenemos el lujo. Tú y yo no tenemos el lujo. ¿Eh? Ahora, tú me puedes mentir. Ok, ¿qué te puedo decir? Mira, la Biblia. La Biblia dice varias cosas acerca de este concepto de la carne. Y yo creo que hay varias cosas que yo quiero mencionar aquí para ayudarnos a comprender de qué estamos hablando y por qué tomamos el tiempo, porque, bueno, muchas de las preguntas que daron, demandando que se les explique este asunto de ser carnal. Ahora, yo creo que tú lo veas conmigo. Voy a nombrar varias cosas. Número 1. La carne no tiene nada bueno. Punto. Se opone a hacer el bien. Eso es lo que hace la carne. Esto no es difícil de entender. La carne no tiene nada bueno, o como dice mi hijo, no bueno. Así, lo dice, no bueno. Y yo tengo años repitiendo, no bueno. ¿Ok? Simplemente. Se opone a hacer el bien. Mira, tú tienes que entender que la carne no es neutral. La carne siempre está buscando hacer algo. Y principalmente se quiere complacer a sí mismo, a pesar de. En el libro de Romanos capítulo 7, escúcheme lo que dice versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos ahí, por favor. Mire bien.
En Romanos capítulo 7, versículo 18. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7. Versículo, dije que 18, ¿no? Mire bien. En la versión cristiana dice, y Pablo dice, porque yo sé que en mí, el apóstol Pablo está hablando, él dijo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza humana tal como era, no habita nada bueno. Escuche lo que dice el versículo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. ¿Por qué? Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pablo está hablando del mismo. Bueno, en ese caso yo puedo decir igual. Eddie Ildefonso puede decir, porque yo sé que en mí, Eddie, es decir, en mi carne, en esta naturaleza pecaminosa de Eddie, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Todo el mundo entiende eso. ¿Por qué hice eso? No quería. ¿Por qué hice eso? No quería. Seguro que sí. No quería. Seguro que sí. Que no quería. Seguro que sí. Es una lucha. Es una tremenda realidad esta lucha, ¿no? Ahora, en la versión cristiana, perdón, en la visión católica lo dice así, versículo 18 dice, yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está en mi alcance, pero el hacerlo no. Wow. ¿No es cierto que muchos de nosotros hemos experimentado eso, sí o no? Seguro que sí. La segunda cosa es que el hombre que está en la carne está bajo la influencia de la carne y no puede agradar a Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 8 dice esto, Romanos 8, 8 dice, en la versión cristiana dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En la versión católica lo dice así, en versículo 8. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Es claro, por favor, es claro. La tercera cosa es que el hombre que tiene el Espíritu de Cristo es removido de estar en y bajo la influencia de la carne. Voy a repetir, porque esta es una tremenda verdad. El hombre que tiene el Espíritu de Cristo es removido de estar en y bajo la influencia de la carne. Se dice que tal hombre es un hombre transformado, un hombre nuevo, incluso una nueva creación. Eso es lo que está diciendo. Por esa razón nosotros presentamos el Evangelio continuamente. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje más importante. El Evangelio es el mensaje más importante. Mira, yo te puedo enseñar la Biblia 7 días a la semana. Pero ¿de qué te sirve si tú no entregas tu ser, tu alma, tu vida y no la somete debajo de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y no eres renovado por el Espíritu Santo y no te entrega a la autoridad de la palabra que vaya a dirigir y ve tu vida, ¿de qué te sirve? Estudiar y estudiar y estudiar, porque la única cosa que va a pasar, te vas a convertir en un legalista, un santurrón religioso, pero de igual manera sigue siendo el mismo pecador, porque nada ha cambiado en tu vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así. En la versión cristiana dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino donde en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vos, si en verdad
Mira el lenguaje que está usando el apóstol Pablo. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tú la puedes cantar todo el día. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, pero tu vida grita lo contrario. Tu vida grita lo contrario. Tú me puedes decir toda la mentira que tú quieras. Está bien. Yo creo que tú sepas. Pero tu vida, mira, tú no puedes actuar a largo plazo una mentira. Por periodos de tiempo cortos tú sí lo puedes hacer, pero a lo largo no lo puedes hacer, porque va a revelar la verdadera persona que yo soy. En la versión católica lo dice así, Romanos 8:9 dice así: pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, que ya el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Tú y yo tenemos que enfrentar la tremenda realidad que hay muchos en las iglesias que dicen que ellos dicen, yo soy del Señor, pero su vida grita lo contrario. Pero tú y yo tenemos responsabilidades delante de Dios. Abre su Biblia en Romanos capítulo 12, antes de 13, después de 11. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice. Mira la tremenda responsabilidad que tenemos. Él dice, y no os adaptéis. Este es el mismo Pablo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mire bien. En la versión católica lo dice así, versículo 2. Dice, no se adapten a los criterios de este mundo, al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Dios te viene a torcer el brazo y él te pone la pistola en la cabeza y dice, comprende esto. No, hombre, esa es su responsabilidad. Tú tienes esa responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad. No, que tú no entiendes que el diablo me está perturbando. El diablo siempre, mira, si tú eres un creyente verdadero, el diablo siempre te va a molestar. Te cae gordo a él. Es lo que tú esperas. Esa es la tremenda realidad. Mira. Escúcheme lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Vamos a abrir. 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5. Mira lo que dice en versículo 17. Y es Pablo que está hablando. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahora, note la condición declarativa aquí. De modo que si alguno está en Cristo, note la condición. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En la versión católica lo dice así, versículo 17, 2 Corintios capítulo 5. Y lo dice así, de modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. ¿Eso es cierto?
Tú puedes decir eso, aquí yo estoy. Aquí esta palabra está hablando de mi persona. Aquí yo me puedo identificar. Aquí cualquier persona me puede juzgar conforme a este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo. Nueva criatura es, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mi vida vieja ya pasó, y aquí son hechas nuevas, mi vida es hecha nueva. Y ¿sabe qué? Yo tengo suficiente parientes, familiares, amigos, vecinos, de gente que me conocen, que pueden dar testimonio que mi vida ha cambiado realmente y yo lo puedo ver que mi vida ha cambiado. Tú tienes suficientes testigos que puedes decir, wow, esa persona sí ha cambiado, esa persona sí ha cambiado. Tú tienes suficiente gente que puede decir eso de ti. O eres el mismo mentiroso que siempre has sido. Así es el mismo vago que siempre has sido. Estoy haciendo la pregunta. Bien. Abre su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vete a la derecha, por favor. Vamos a Efesios capítulo 4. Y mira lo que él dice en versículo 22. Más bien, vamos a leer versículo 22, 23 y 24. Los tres versículos. Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. En la versión cristiana dice así, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y que vistáis de nuevo el hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Note bien, en la versión católica lo dice, yo creo que aún más claro. Versículo 22, 23, 24, Efesios capítulo 4 dice, a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo, corrompido por seductores apetitos, de este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo creado a la imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente recta y santa. ¿Alguien realmente puede dar un testimonio de tu persona así? ¿Sí o no? Mira, punto número 4. Le menciono así. El hombre transformado, sin embargo, puede andar según la carne, al menos por un tiempo. El hombre transformado, sin embargo, puede andar según la carne, al menos por un tiempo. Mira, en otra palabra, un verdadero creyente sí puede pecar. Él sí puede pecar, seguro que sí. Seguro que sí. Uno se hace un creyente verdadero, no deja de pecar. Él deja de ser dominado por sus pecados. Él ya no vive habitualmente en pecado. Pero sí, él es capaz de pecar. Pero la diferencia es que él tiene ahora la habilidad de arrepentirse y Dios lo puede perdonar así instantáneamente. El hombre natural no le importa. A él no le importa nada. Él está feliz en hacer lo que él quiere hacer. Nada le molesta a él. Nada le molesta a él. A él no le importa. Mire bien. Se dice que tal hombre es un creyente carnal. Ahora, a mí me cuesta ese concepto. Voy a ser honesto contigo. A mí me cuesta. ¿Cómo es que tú puedes decir que yo soy dirigido por el Espíritu y dirigido por la carne simultáneamente? No. Pero ese es un término que se usa en muchas iglesias y también es un término mal entendido. Mira. A ver si podemos agarrar la cosa, a ver si podemos responder, mejor dicho,
a este asunto de un creyente carnal. En el libro de Romanos capítulo 8, vamos al libro de Romanos capítulo 8, vamos a ir. Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, mire bien, ahora, lo que quiero hacer aquí, quiero tomar la ventaja aquí de utilizar las escrituras para responder a nuestras inquietudes. ¿Qué es un cristiano carnal? Ese animal sí existe. Vamos a ver, mira. En el libro de Romanos capítulo 8, mira lo que dice el versículo 2. 8:2. En la versión cristiana dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Escucharon? Para el creyente verdadero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quién se está dirigiendo? Obviamente se está dirigiendo a los creyentes. A los verdaderos creyentes se está dirigiendo, ¿sí o no? Seguro que sí. Él dice que porque la ley del Espíritu, versículo 2, Romanos capítulo 8, porque la ley del Cristo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí o no? ¿Lo hizo o no lo hizo? En otra palabra, ya no estoy dominado por mi naturaleza pecaminosa porque he sido renovado, he sido transformado, pero de vez en cuando voy a caer en la trampa del pecado. Pero cuando hago eso, Señor, yo llego inmediatamente de enfrente de Dios y le pido perdón, perdóname, Señor. En la versión católica lo dice así, versículo 2, él dice, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la diferencia. Ahora, quédese ahí y mira lo que dice en versículo 4, 5, 6 y 7. En la versión cristiana primeramente dice, en Romanos capítulo 8, versículo 4, 5, 6 y 7 dice, para que el requisito, versículo 4, dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, ¿por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. En la versión católica lo dice así, versículo 4. Dice, para que así los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino que según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. ¿Por qué? Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte, guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios. ¿Por qué? Porque ni se someten a su ley ni pueden someterse. Ahora, la pregunta es, si yo soy un creyente verdadero y yo peco, tengo la capacidad, tengo la habilidad de conducirme hacia la cruz y decir, Señor, pequé, perdóname. ¿Sí o no? Si eres un verdadero creyente, la respuesta es sí, tú tienes esa capacidad ahora. Pero si no eres un creyente, no tienes la capacidad. La lucha es real. Y no le pides perdón a Dios.
Y tú vas acumulando y acumulando y acumulando condenación sobre condenación sobre condenación sobre tu persona. La pregunta es, si eres un creyente verdadero o no eres un creyente verdadero, tú tienes que tomar una decisión en este momento de enderezar tu